reporte. Muchas gracias. Y bien, vamos a dar paso a la ponencia Introducción al Senado de la República, que presenta el doctor Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios. Pero antes vamos a conocer parte de su amplia trayectoria. Arturo Garita Alonso es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Iberoamericana. Tiene la maestría en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, la maestría en Derecho Parlamentario por la Universidad Autónoma del Estado de México, la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México, la licenciatura en Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una amplia también especialización, posgrados y diplomas, pero entre los más destacados podemos mencionar la especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales del Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Pisa, Italia, el posgrado en Estrategia, Liderazgo y Desarrollo en Harvard Kennedy School, Cambridge. Esto fue en 2011. Y también cuenta con el diplomado en Dirección Estratégica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. En el Senado de la República se ha desempeñado como coordinador del Cuerpo Técnico Profesional desde 1994 al año 2000. Y desde la 58ª legislatura ha sido secretario general de Servicios Parlamentarios, cargo que ocupa actualmente. También ha realizado una amplia trayectoria en la labor docente como profesor del Seminario Doctoral de Estudios Legislativos y Práctica Parlamentaria, programa de posgrado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor del Diplomado en Cabildeo y Negociación Pública por la Universidad Iberoamericana, profesor titular del Seminario de Análisis Político en el Doctorado de Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo por la Universidad Anáhuac. Así también cuenta con una vasta publicación de libros en su materia. Recibimos con un cálido aplauso al doctor Alonso Garita. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Con su permiso, señor presidente, voy a usar la tribuna para dirigirme a los integrantes de este Parlamento Juvenil. Gracias por su presencia aquí en el Senado de la República. Es reconfortante ver a los jóvenes interesados en política. Normalmente los jóvenes, bueno, casi todo el ser humano en general tiene aspiraciones de poder en términos generales. El poder a través de sus diversas manifestaciones, económico, político. Casi todo el ser humano aspira al poder. Contadas excepciones no lo buscan. Pero pocos, particularmente los jóvenes, ven a la política como vía de acceso al poder. Entonces es reconfortante ver que jóvenes de su edad pues les atraiga la política. Quisiera que levantaran la mano aquellos que tienen 27 años o más. Bueno, yo llegué al Poder Legislativo a los 27 años y desde ese año no abandoné el Poder Legislativo. Y curiosamente, nunca he participado en una elección. Mi vía de contacto con el Poder Legislativo siempre ha sido el apoyo técnico, de tal manera que bienvenidos al Poder Legislativo, y les quiero indicar que hay diferentes vías de participación, además de la política que les dijo el senador Monreal,
que pueden ser representantes, que pueden ser senadores, que pueden ser diputados, pero también pueden ser asesores, pueden ser personal de las cámaras, personal institucional, pueden tener un despacho independiente que tenga contacto con el Poder Legislativo, pueden ser cabilderos profesionales. El cabildeo es una actividad, es una profesión decorosa, honrosa, honesta. Pueden ser parte de una organización civil que tenga relación con el Poder Legislativo. Pueden ser empresarios. Pueden ser incluso electores, ¿no? No necesariamente estar dentro, sino pueden con su voto influir en las decisiones o en la elección de sus propios representantes. De ahí la importancia de que hoy estén en el Senado de la República a participar en el Parlamento Juvenil, que si ustedes lo analizan técnicamente es un modelo de simulación que les prepara para cuando el día de mañana sean efectivamente legisladores profesionales o sean diputados, asambleístas en los órganos representativos o diputados locales. Ya la asamblea ya no existe. Sean diputados locales, diputados federales, regidores. También en los cabildos hay una participación colegiada. Entonces, bienvenidos al Senado. En el Senado de la República, ese es el nombre de la ponencia: Introducción al Senado de la República. Les traje una presentación que la tienen en los escaños, la vamos a proyectar en las pantallas, vamos a arrancar ya. También la tienen en sus dispositivos móviles, de tal manera que si quieren anotar, anoten, si quieren darle seguimiento, denle seguimiento. Si quieren, también es importante que van a pasar algunos compañeros con ustedes, a efecto de que si tienen preguntas las anoten para no perder el tiempo ahí tirando rollo, sino una pregunta concreta, le ponen su nombre, estado y la pregunta en concreto, y aquí trataremos de responderla al final para tratar de optimizar el tiempo. Entonces, esta ponencia se llama Introducción al Senado de la República. El Senado de la República, como ustedes lo saben, aquellos que son abogados, ¿quiénes son abogados por aquí? Levanten la mano, por favor. ¡Híjole! Amplia mayoría de abogados. Bueno, para los que no son abogados les digo que el Senado no es forzosamente tierra de abogados, curiosamente, para ser diputado o senador de la República, la Constitución ni siquiera pide saber leer y escribir. Fíjense qué interesante. Te pide cierta edad, te pide residencia, te pide ser mexicano. Sin embargo, ni siquiera dice saber leer y escribir. Y es correcto porque al fin y al cabo nuestros representantes son ante todo luchadores sociales, líderes sociales, políticos de carrera, y para eso justamente les mencioné hace un rato las diversas formas en que podemos participar como asesores, como personal de la Cámara. Institucionalmente aquí debe haber un cuerpo institucional de asesoría que aquellos legisladores que tengan alguna omisión en alguna materia en particular, el cuerpo técnico les pueda apoyar, y justamente a eso se ha circunscrito mi carrera en estos últimos años. Hemos sido parte de la asesoría técnica de los senadores. Entonces, la Cámara de Senadores o el Poder Legislativo parte de la concepción que tiene la Constitución del Estado mexicano. Dice, es una república representativa, democrática, ¿verdad? Y federal, ¿verdad? El Estado mexicano, desde la concepción jurídica que muchos de ustedes manejan, pues se integra por población, territorio, gobierno y un marco jurídico, así, literal. Repito, desde la concepción jurídica. Hay quien puede tener una concepción sociológica del Estado o de otro tipo. Hay hasta concepción marxista del Estado. Pero en la concepción jurídica que manejamos en nuestra teoría constitucional, se integra por población, territorio, forma de gobierno, marco jurídico. La ciudadanía participa
a través de un régimen político, ¿verdad? Hay un sistema de planeación democrática que le da orden al gobierno. Los ciudadanos en general tenemos obligaciones, tenemos derechos, tenemos mecanismos de participación. Los mecanismos de participación a través de los cuales participan los ciudadanos pueden ser las elecciones, las consultas populares, los ejercicios de revocación de mandato o próximamente, la nueva figura que se estableció, que es el de la iniciativa ciudadana. Próximamente, me adelanté un poco, veremos un ejercicio de consulta para la revocación de mandato. Y justamente en todos estos mecanismos de participación, la tendencia es que los jóvenes cada vez se alejan un poco más de la política. Por eso rescato mi idea inicial. Es reconfortante ver a los jóvenes como ustedes interesados en la participación política. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué hace el Poder Legislativo? Recuerden, aquellos que son abogados y los que no lo son, que la Constitución dice: el supremo poder de la Federación se deposita en un ejecutivo, un legislativo y un judicial. ¿Verdad? El ejecutivo es el presidente de la República, el Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los tribunales que forman parte de ella. Y el Poder Legislativo en México se integra por 2 cámaras a nivel federal y por los congresos locales, porque al fin y al cabo también participan en la definición de nuestro marco jurídico constitucional. El Poder Legislativo Federal se integra por 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. El día de hoy ustedes están en la Cámara de Senadores como parte integrante del Poder Legislativo. Entonces la pregunta siguiente es, ¿qué hace el Poder Legislativo? Si se quieren llevar una idea fija, el Poder Legislativo podemos ubicarlo en 3 funciones. Le pueden agregar otras 2. La primera es la función representativa. Diputados y senadores tienen esa tarea principal, son representantes de la ciudadanía que les delega a través del voto. La segunda función que tiene el Poder Legislativo, como su nombre lo dice, es la función legislativa. El Poder Legislativo emite, dice la Constitución en su artículo 70, leyes y decretos. Y la tercera función es la función de control. Puede ser un control intraorgánico, ¿verdad? Le llaman control horizontal, el que se da entre las cámaras al Ejecutivo, el que se da entre la Corte y el propio Congreso. Hay un control intraorgánico de tipo horizontal, ¿verdad? Es la tercera función que tiene el Poder Legislativo. Reitero, representativa, legislativa y de control. Algunos teóricos le agregan 2 funciones más, que es la función político-administrativa, cuando el Poder Legislativo participa en la definición de órganos de tipo administrativo. Por decirles, aquí en el Senado ratificamos a algunos secretarios de Estado. Por ejemplo, aquí en el Senado definimos a los integrantes de diversos órganos, los famosos órganos con autonomía constitucional. Órganos constitucionales autónomos. No tienen autonomía constitucional, órganos constitucionales autónomos. También aquí en el Senado elegimos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una propuesta que nos llega de parte del presidente de la República. Es decir, es la función político-administrativa, pero en mi opinión se ubica dentro de las funciones de control. Pero bueno, respetando la teoría, es la cuarta función que tiene el Poder Legislativo, la función político-administrativa y finalmente la función jurisdiccional, ¿verdad? Cuando la Cámara de Diputados participa en funciones de juicio político y la correspondiente jurado de sentencia en la que participa el Senado de la República. Las funciones del Poder Legislativo, dice la Constitución, se depositan en un Congreso General que se divide en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, la Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, en total el Congreso lo integran 628 legisladores. El Congreso debe desarrollar
acciones en una secuencia temporal, por lo tanto las cámaras tienen periodos de sesiones. Hay un primer periodo de sesiones que arranca el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Hay un segundo periodo que arranca el 1 de enero y termina el 30 de abril. Cuando las cámaras del Congreso se encuentran en receso, opera un órgano, un tercer órgano del Congreso, que valga el término, se queda como de guardia. Se queda de guardia cuando las cámaras están en receso y que se llama comisión permanente. La comisión permanente es el órgano que opera en los recesos del Congreso y se integra tanto por diputados y senadores. Es de los, podría decirles, es bueno, hay sesiones de Congreso, pero operativamente podría decirse que es uno de los principales órganos bicamerales que se integran. Se integra por 19 diputados, 18 senadores y funciona durante los recesos. Como todo órgano colegiado, así ustedes, como todo órgano colegiado, para lograr la operatividad y funcionamiento de un órgano colegiado se requieren reglas. Si no hay reglas, definitivamente el órgano colegiado se vuelve ingobernable, se vuelve inmanejable, se vuelve ineficiente, se vuelve improductivo, hasta en la casa. Cuando somos más de un habitante en la casa, debe haber ciertas reglas. Incluso cuando vivan solos también debe haber reglas. Reglas que deben tener ustedes para respetar su espacio habitacional. Deben tener reglas. Como decir, aquí en este departamento no duerme nadie más que yo, por decir, podría ser una regla. Solo yo duermo aquí si voy a pasar la noche fuera, si voy a pasar la noche con alguien, debe ser fuera de mi espacio. ¿Verdad? Y si cuando vivimos como individuos hay reglas justamente para respetarnos a nosotros mismos, cuando empieza la convivencia entre 2, 4 en una casa, 5 en una casa, debe haber reglas. Ahora, para que un órgano colegiado como este de 128 logre convivir, logre respetarse, logre acuerdos, logre productos, logre lo que ustedes vengan a buscar, debe haber reglas. Y justamente es lo que les entregaron a ustedes, un reglamento del Parlamento Juvenil. Aquí están las reglas a las que ustedes se deberán circunscribir para que su órgano colegiado tenga gobernabilidad y pueda ser productivo. Asimismo, el Congreso tiene reglas. La primera regla que le da orden, organización, funcionamiento al Congreso mexicano es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece la integración del Congreso, las facultades, las funciones. Si eso no existiera, bueno, las cámaras no tendrían razón de ser. El segundo instrumento que le da orden y operatividad al Congreso mexicano es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene una parte que se corresponde a los órganos bicamerales, tiene a la sesión de Congreso como órgano bicameral, tiene una parte de Cámara de Diputados, tiene una parte de Cámara de Senadores y tiene una parte de Comisión Permanente. Ahí está una forma de darle organicidad y funcionamiento a las instancias del Poder Legislativo. También cada Cámara tiene su reglamento. Hay un reglamento en la Cámara de Diputados, hay un reglamento en la Cámara de Senadores, y cuando la norma no alcanza para más, porque tiene vacíos, como los abogados sabrán, la norma no puede prever todas las circunstancias o todas las situaciones, hay acuerdos parlamentarios. Los acuerdos parlamentarios suplen cualquier omisión de la norma, o los acuerdos parlamentarios desarrollan una norma que se haya quedado corta, y justamente es lo que le viene también a dar funcionamiento al Poder Legislativo. Reitero, Constitución, ley orgánica, reglamentos, acuerdos parlamentarios. Esas son las reglas del juego. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo, reitero, un cuerpo colegiado o cualquier organización de más de un individuo que no tenga reglas caería en la ingobernabilidad si no tuviera este tipo de mecanismos que le permitieran su funcionamiento. Y justamente a ustedes, reitero, se les entregó este reglamento, que son las reglas a las que se deberán circunscribir, las reglas de actuación.
Entonces, el marco normativo que tiene el Congreso. Hablemos del Senado en particular. Nuestro Congreso es un Congreso de tipo bicameral. Anótenlo también, ¿verdad? Con facultades simétricas. Es decir, en materia legislativa, lo que aquí aprobamos debe ser forzosamente aprobado en diputados y además en actividad de espejo. La Cámara no puede aprobar una ley con 11 artículos y la Cámara aprobarla con 10. Si la Cámara la aprobó con 11 artículos, el espejo es que la Cámara revisora apruebe la ley con 11 artículos. En consecuencia, vivimos un régimen de poder legislativo bicameral simétrico. Algunas particularidades dice la Constitución en su artículo 73, 74, 76, pero grosso modo a nivel legislativo, reitero, es un parlamento de tipo simétrico, con una Cámara de origen y una Cámara revisora. Dice la propia Constitución, las leyes pueden iniciar indistintamente en cualquiera de las cámaras, salvo algunas particularidades en las que tienen que ver con impuestos, deben iniciar obligadamente en Cámara de Diputados. O sea, la Constitución nos dice las particularidades, pero después, salvo esa materia y por ahí algo de tropas, la Constitución dice que las leyes pueden iniciar indistintamente en cualquiera de las cámaras. Para que este órgano colegiado funcione, también hacia el interior debe tener organización. Por ejemplo, ustedes ya tienen ahorita una primera forma de organización. ¿Por qué? Porque por lo que veo ya hay una mesa directiva. Ya hay una mesa directiva, ¿verdad? Y la mesa directiva, la propia normatividad nos dice que tiene a su cargo funciones específicas, entre ellas presidir las sesiones plenarias y coordinar los debates, ¿verdad? Entonces, empecemos hablando un poco de los órganos que le dan orden y funcionamiento al Senado de la República, y repito, también podemos encontrarlos casi similares en un efecto casi también espejo en la Cámara de Diputados. El primer órgano que le da orden y funcionamiento al Senado de la República es la mesa directiva. La mesa directiva se integra por un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios. La mesa directiva tiene a su cargo funciones, reitero, de coordinar las sesiones plenarias, presidir los debates, y en el Senado de la República tiene funciones de tipo administrativo también. Es quien vigila que se distribuyan los recursos materiales, financieros, humanos. Valga el término, además de que es el órgano que preside las sesiones plenarias, tiene funciones administrativas, jurídicas. Un segundo órgano que se integra en el Senado y también en la Cámara de Diputados es la Junta de Coordinación Política, lo que en algunos congresos se llama Junta de Portavoces. Y eso tiene su origen en que al fin y al cabo todos los que llegan al Senado vienen de un partido político, son producto de un proceso electoral. En consecuencia, cuando recibimos las constancias, vemos que 30 vienen de Acción Nacional, 60 vienen de Morena, 20 vienen del PRI. Entendemos que esos partidos ganaron la elección o fueron resultado de la asignación proporcional o fueron resultado de la primera minoría, pero traen ya de previo una filiación política. Sin embargo, cuando llegan al Senado deben reiterarla. Y eso da origen a que se conformen grupos parlamentarios, ¿verdad? Los grupos parlamentarios en el Senado de la República, voy a adelantarme un poco, son agrupaciones de senadores de la misma afiliación política que se organizan internamente para conformar un grupo parlamentario. Ustedes también deberán conformarse en grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios, es decir, vean cómo el 128, que era difícil conjugar y hacer funcionar las voluntades, van a conformarse en grupos pequeños denominados grupos parlamentarios, y a partir de ahí también van a nombrar un coordinador.
Por lo tanto, va a ser más fácil ponerse de acuerdo entre 8 coordinadores de grupo parlamentario que entre los 128. Es decir, hay una lógica. Como cuando en los salones en la universidad nombramos un jefe de grupo y ese jefe de grupo participa en las organizaciones, en las decisiones colectivas de la escuela o de la universidad. Justamente aquí los grupos parlamentarios procedentes de un partido nombran un coordinador y ese coordinador es quien integra la Junta de Coordinación Política. Los grupos parlamentarios, primero reitero, deben reiterar aquí su decisión de formar parte de ese grupo, deben nombrar un coordinador, deben presentar estatutos y ayudan los grupos parlamentarios a construir acuerdos, a lograr consensos, a permitir la gobernabilidad de la Cámara y a integrar lo que el órgano que yo les mencionaba, la Junta de Coordinación Política. En algunos parlamentos, como en España, se llama Junta de Portavoces. Aquí en el Senado se llama Junta de Coordinación Política. Reitero, ya apareció un segundo órgano. La mesa directiva es el órgano jurídico, administrativo, pero hay un segundo órgano, que es el órgano político, denominado Junta de Coordinación Política y que se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios. El senador Monreal es coordinador del grupo parlamentario de Morena. Y por el número de escaños que él tiene como representante de ese grupo parlamentario, que es el mayoritario al interior y en comparación con las demás fuerzas políticas, él preside la Junta de Coordinación Política. Pero la Junta de Coordinación Política también la integra el coordinador del PAN, el coordinador del PRI, el coordinador de MC, el coordinador del PT, el coordinador del PES, el coordinador del Verde, el coordinador del PRD. Y entre los coordinadores es más fácil lograr acuerdos. Entonces son los dos órganos de gobierno, la mesa directiva que ustedes están viendo en una función jurídico-administrativa y la Junta de Coordinación Política en una función política. Su tarea es buscar acuerdos. Comparen las funciones de la mesa directiva y de la Junta, no son equilibradas. Sin embargo, vean ustedes cómo en un órgano como este, fíjense lo que les voy a decir, en un órgano como este, la principal divisa es el acuerdo político. A veces incluso vamos más allá de la norma y privilegiamos el acuerdo político. De ahí el peso de la Junta de Coordinación Política. Es la que negocia, es la que busca acuerdos, es la que permite la gobernabilidad. No obstante que en la norma no le da tantas facultades a la Junta, nada más con lo que dice es el órgano que busca acuerdos y consensos para la gobernabilidad de la Cámara. Esa palabra puede ser estirada tanto como ustedes determinen. Hay un tercer tipo de órganos, fíjense, ya vamos 3 tipos de órganos. Primero la mesa directiva, después la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política tiene un previo que son los grupos parlamentarios, pero ya hay 3 órganos, como se va organizando la Cámara. Mesa directiva, grupos parlamentarios, Junta de Coordinación Política. Hay un cuarto tipo de órganos que le permite funcionalidad a la Cámara. Hablamos de las comisiones. En este momento ustedes están en una sesión plenaria integrada por 128 senadores. También el Senado de la República tiene sesiones plenarias que preside una mesa directiva. Aquí se deliberan diversos tipos de asuntos, pero también hay un trabajo especializado que desarrolla la Cámara. Y ese trabajo especializado se desarrolla en comisiones. Hoy por la tarde ustedes tendrán actividades de comisiones. Las comisiones son subgrupos de trabajo especializados en una materia que analizan temas ad hoc con el nombre de la comisión. Es decir, los 128 senadores se parten en grupos especializados. Las comisiones se integran con los criterios de especialización, proporcionalidad. ¿Qué es la especialización? Bueno, que si hay una comisión de agricultura, vamos a buscar senadores que tengan, o los grupos parlamentarios deberán buscar perfiles
que se puedan adecuar a la propia comisión. Es decir, en el expertise de los propios senadores se encontrarán aquellos que vienen de organizaciones agrarias, de comunidades de este tipo. Entonces, es un primer criterio para integrar comisiones, el criterio de especialización. Un segundo criterio para integrar las comisiones es el criterio de proporcionalidad. Es decir, nuestras comisiones se integran por 15, por 13, por 11, por 9, por 7, por 5, siempre números nones. Los números nones permiten tener mayoría. Los números pares, una votación queda 4-4, ya rompimos de origen, estamos propiciando que no haya acuerdo. Entonces nuestras comisiones se integran por números nones, 15, 13, 11, 9, 7, 5, ¿verdad? Pero esos integrantes se distribuyen proporcionalmente. Es decir, si el grupo parlamentario de Morena tiene el 48% de la integración total del órgano de 128, deberá tener el 48% o el equivalente en las comisiones que forme parte, ya sean 15, 11, 13, el número de integrantes correspondientes. Entonces, el segundo criterio, además de especialización para integrar comisiones, es el de proporcionalidad. El tercer criterio también, que dice la propia norma, se buscará que haya paridad de género, ¿verdad? Entonces, con esos tres criterios es como se integran las comisiones: especialidad, proporcionalidad, paridad de género. Las comisiones, reitero, son grupos especializados que nos ayudarán a atender eficientemente las materias que le van llegando al Senado, o las que van presentando los senadores, o las que va remitiendo el Ejecutivo, o las que le va enviando la Cámara de Diputados. Son los tres órganos que participan, son los órganos que participan para darle orden, para darle funcionamiento al Senado: mesa directiva, junta de coordinación política, grupos parlamentarios, comisiones. Que ustedes también, para su actuar, deberán integrarse en grupos parlamentarios, en comisiones. Dos de los productos que ustedes van a generar a lo largo de estos días, principalmente son de aspecto legislativo. De ahí que yo quisiera reparar un poco en la función legislativa. Recuerden que les hablaba de tres funciones: representativa, legislativa y de control. Ustedes en estos días van a desarrollar una tarea legislativa y, de ser posible, desarrollarán tareas a través de puntos de acuerdo. Es decir, su actividad la van a ubicar en la tarea legislativa. Bueno, a nivel, en la vida real, el proceso legislativo lo norma el artículo 72 constitucional. Y aquellos que son abogados pueden encontrar diferentes etapas o diferentes circunstancias en el proceso legislativo. Cuando yo tomaba clases de Derecho Constitucional, me los aprendía con la primera letra de cada palabra. Y bien que recuerdo que me aprendí la palabra IDASP. No sé si por ahí a alguien esa palabra le suena cuando hablaban del proceso legislativo, ¿verdad? Iniciación, discusión, ¿verdad? Aprobación, sanción, publicación. Y así era la palabra, la famosa mnemotecnia para podernos aprender este procedimiento legislativo. Bueno, grosso modo, independientemente de lo que establece el artículo 72 constitucional, podemos desarrollar hasta 26 hipótesis, 26 etapas para que algo se convierta en ley. Algunos pueden desarrollar menos, pero grosso modo, para que también se lo lleven ustedes, el proceso legislativo lo pueden limitar a 4 para aquellos que no se quieran dedicar a esto. El proceso legislativo lo pueden limitar a 4 etapas: la etapa de iniciación, la etapa de discusión, la etapa de aprobación y la etapa de publicación. Reitero, es un proceso legislativo muy compacto. Esas 4 pueden crecer a 26. Pero si no se quieren complicar la vida y se quieren llevar algo, apréndanse esas 4 etapas: iniciación, discusión, aprobación, publicación. Recuerden que al ser 2 cámaras, esos 4 ya se multiplicó por 2, ya son 8,
O sea, salvo la publicación, que solo es una, ¿no? Pero cuando menos la iniciación, aquí no. Recuerden que tenemos un sistema bicameral, hay una cámara de origen, una cámara revisora. Cuando aquí la etapa de iniciación va a la otra cámara, ya tiene otro perfil y otro nombre. Va en calidad de proyecto o lo que le llaman en diputados en calidad de minuta. Pero bueno, no los quiero hacer bolas. El proceso legislativo, para aquellos que no sean abogados, se circunscribe a 4 etapas: la etapa de iniciación, la discusión, la aprobación y la publicación. Y es lo que ustedes van a hacer en estas tardes o en estas actividades. Va a haber algunas iniciativas. Las iniciativas las van a tener que discutir en comisiones. Las comisiones tendrán que generar un dictamen. El dictamen lo debe entregar a la sesión plenaria y en la sesión plenaria se tendrá que discutir. Una vez que ya se haya discutido, tendrán que votarlo para ver si logra la mayoría. Y en caso de que logre la mayoría, si solamente fueran ustedes unicameral, aprobamos una ley. Pero a nivel real tendrá que irse a la Cámara de Diputados también para que se repita este procedimiento. Una vez que ya las cámaras lo aprobaron, se va al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, como lo menciona la Constitución, puede hacer observaciones. Y en esas observaciones puede incluso no estar de acuerdo con lo que ambas cámaras aprobaron y lo puede devolver. Ahí va creciendo la fila de pasos. De ahí que reitero, lean el artículo 72 constitucional y podrán encontrar las diferentes hipótesis del procedimiento legislativo. Pero si no se quieren complicar la vida, solamente es iniciación, discusión, aprobación y publicación. A nivel federal, dice el propio artículo 71 de la Constitución que tienen derecho de iniciativas. Hablemos un poco de la primera etapa. Dice, tienen derecho de iniciativa el presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y los ciudadanos, fijando un porcentaje. Ahí está la primera etapa. Ustedes, al ser integrantes del Parlamento Juvenil en este momento, al interior tienen derecho de iniciativa. Esa es la primera etapa. Reitero lo que dije al inicio, la iniciativa puede empezar en cualquiera de las cámaras. Ubiquémonos que somos en este momento, en este ejercicio, un poder unicameral. Bueno, ustedes podrán iniciar iniciativas en su cámara o en este órgano. Una vez que se presenta la iniciativa, el presidente, en uso de sus facultades, la va a turnar a una comisión. La comisión procederá a convocar a sus integrantes, a hacer el análisis del proyecto. Y escuchen, el proyecto, perdón por la metáfora, pero puede entrar del tamaño de un perro y puede salir del tamaño de un elefante en la comisión. O sea, la comisión tiene facultades técnicas para convertir, perdón por la metáfora, un perro en un elefante. Quiero hacer referencia al tamaño de la reforma. O a la inversa, puede llegar del tamaño de un elefante la iniciativa y resulta que quedó del tamaño de un perro. Esa es la facultad de la comisión. La comisión deberá formular su dictamen, deberá razonar, deberá hacer una exposición de motivos, deberá tener una parte considerativa y deberá concluir en artículos o en una disposición normativa posible de ser votada y conocida en el Pleno. El dictamen también en comisiones se aprueba por mayoría, de ahí que les hablaba de los números nones, son más fáciles las votaciones con números nones. Una vez que la comisión genera su dictamen, el dictamen viene al Pleno. El dictamen deberá ser... Presidente, le ruego me avise del tiempo. Claro que sí. Me avise del tiempo, porque no sea que me va a ir mucho tiempo No se preocupe, doctor. y nos vayamos a ir. Bueno, muchas gracias. El dictamen regresa al Pleno, el presidente lo revisa que venga bien hecho, porque son facultades del presidente, y si reúne los requisitos técnicos del dictamen, lo lista en el orden del día. Nuestras disposiciones dicen que se lista en una sesión previa a su discusión, lo que se conoce como primera lectura.
Cuando ustedes vean las sesiones del Congreso van a decir dictámenes de primera lectura o publicidad de los dictámenes y con eso se cubre la primera lectura. Es la obligación de que los proyectos deberán conocerse previamente a su discusión en sesión previa. Cuando llegue el momento de la discusión en el Pleno, todos los dictámenes se tienen que discutir en lo general. Si alguien no está de acuerdo en una partecita, puede reservarla, puede quitarla y decir el artículo 32, en lugar de que diga 2 años de pena, yo propongo que sean 10. Quiere hacer una aportación en particular. Entonces, los dictámenes cuando llegan al Pleno se discuten en lo general y se votan en lo general. Si hay particularidades que deben ser corregidas o modificadas, se discuten en lo particular, se pueden presentar en el Pleno modificaciones a los dictámenes. Las propuestas de modificación a un dictamen también se tienen que presentar y discutir y votar. Y finalmente, los artículos reservados o las partecitas que separaron los legisladores se votan. Al final, un dictamen tendrá que ser discutido y votado, tanto en lo general como en lo particular. Si ustedes no quieren entramparse mucho en el Pleno, todo este trabajo técnico de modificaciones, de agregados, debe hacerse en comisiones y en el Pleno venir solamente a dar una posición política sobre tal o cual proyecto. Las particularidades técnicas de un dictamen deberán resolverse en comisiones. Sin embargo, como sabemos que es en el Senado una lógica política, dice la propia norma, los dictámenes pueden ser ratificados, modificados o desechados por el Pleno. Es decir, las comisiones vienen a ser órganos técnicos, pero no decisorios. El que tiene en última instancia la capacidad de decisión es el Pleno. Ahí va otra vez, un dictamen puede llegar del tamaño de un elefante al Pleno y en última instancia el Pleno lo modifica y lo deja del tamaño de un perro. Es decir, hay varias instancias en las cuales el dictamen puede modificarse o la norma puede perfeccionarse. Una vez que ya se logró el consenso y la votación con reglas de discusión, el dictamen podrá irse a la Cámara Revisora. Destaco mucho la fase de discusión porque el artículo 72 constitucional menciona 8 veces la palabra discusión, discusión, discusión. Por lo tanto, creo que es la etapa que nunca se debería obviar al interior del Congreso. Todos los proyectos deberán ser discutidos. Justamente para eso es el Parlamento, para intercambiar opiniones, para escucharte, para que me escuches. Los parlamentos, no obstante que la mayoría y las reglas permiten la gobernabilidad de la mayoría, escúchenlo, tiene una serie de dispositivos, muchos en particular, podríamos enumerar uno a uno, que propician el respeto a las minorías. Un parlamento que no respeta a las minorías sencillamente no es parlamento. Entonces las reglas permiten la gobernabilidad de las mayorías siempre y cuando se respete el derecho de las minorías. Las minorías tienen que ser al menos escuchadas. Las minorías pueden presentar votos particulares, las minorías pueden presentar reservas, las minorías tienen derecho a discutir, las minorías tienen derecho a hacerse escuchar. Y si el resultado de la mayoría después de la votación no les favorece a las minorías, pueden impugnar la propia norma entre las instancias correspondientes, pueden activar los mecanismos de defensa constitucional. Es decir, los parlamentos en todo momento deberán respetar el derecho de las minorías. De ahí que aquellos que les toque estar en la minoría en una comisión o en este pleno, no pasa nada si pierden la votación. Solamente háganse escuchar, expongan sus razones, expongan sus argumentos. Activen los mecanismos que les dé el reglamento para hacerse escuchar. Es decir,
no necesariamente hay que estar en la mayoría para ganar. Ustedes ahorita, aquellos que les toque estar en los grupos minoritarios, con que activen los mecanismos que tiene su reglamento para hacerse escuchar, con eso habrán hecho un papel decoroso en este Parlamento. Entonces, el derecho de iniciativa lo trae el artículo 71, el proceso legislativo se norma por el artículo 72, hay una Cámara de Origen, una Cámara Revisora, y el Ejecutivo también tiene parte en que puede hacer observaciones. Incluso una vez que ya se publicó, se pueden activar mecanismos para que la Corte intervenga cuando estamos violentando garantías individuales en una norma, cuando no respetamos la jerarquía de la norma, cuando no respetamos el principio de retroactividad de las leyes. Ahí podemos activar mecanismos de control o de defensa constitucionales. Un dato estadístico, por ejemplo, es que la producción legislativa del Senado en los últimos 3 años, se las pongo ahí en la pantalla, aprobamos un total de 377 determinaciones de tipo legislativo, 30 reformas constitucionales, 269 reformas legales, 30 leyes de nueva creación y 48 decretos, solamente para que vean la actividad legislativa que desarrolla este órgano en los últimos 3 años. Esa es la forma como trabaja el Senado de la República, destacando su función legislativa. No sé de cuánto tiempo dispongo todavía, señor presidente. ¿De cuánto tiempo dispongo? Todavía 30 minutos. 30 minutos. Bueno, quisiera dejarle hasta aquí para pasar a que ustedes se expresen. Me han hecho llegar una serie de preguntas. Voy a dar lectura a las preguntas. Nos habla Fernando Miguel Barbosa Avilés de San Luis Potosí. Le ruego se ponga de pie. Gracias, Fernando Miguel. Dice, desde un punto de vista jurídico, ¿tienen justificación las y los diputados plurinominales al estar representando sin que los gobernados votemos por ellas y ellos? Sí, definitivamente tienen. Si tu pregunta es, ¿tienen justificación? Pues no es tanto justificación, sino está en la norma constitucional. Yo no hablaría de justificación, sino al contrario, la norma constitucional los establece que la Cámara de Diputados se integrará por 300 diputados de mayoría, 200 de representación proporcional, ¿verdad? Por lo tanto, también son representantes, porque al fin y al cabo nuestro sistema electoral para elegir a la Cámara de Diputados va por esos 2 principios, y aunque tú digas que no votas por ellos, sí, cuando alguien emite un voto está votando por ellos, porque al fin y al cabo nuestro sistema electoral dice que la Cámara de Diputados se integrará por 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Es decir, sí se votó por ellos, están en la norma constitucional y definitivamente no es justificación, sino está en la norma. Puedes en este momento, por ejemplo, presentar una iniciativa de eliminarlos, incluso hay diferentes iniciativas de eliminarlos, pero mientras no se cambie la norma, cuando se emite un voto por un diputado de mayoría, también se está emitiendo un voto por el principio de representación proporcional. Dice que por jurisprudencia publicada en enero de 2020 ya es obligatorio que un diputado o diputada sepa leer y escribir. Bueno, qué bueno que así sea, pero sin embargo, mientras no se cambie la norma está ahí. Y bueno, a mí no me puedes violentar un derecho constitucional si yo me presento como candidato y no sé leer y escribir. Entiendo. Curiosamente, fíjense, les voy a poner un cuadro porque ahí hay una mala noticia. Quien esté manejando la presentación, por favor, pónganse en la página 24. En la página 24, es la última página, ahí está. Si puedes ampliarle un poco. Fíjense qué interesante. No obstante que la Constitución no nos pide siquiera saber leer y escribir, en el Senado de los 128 senadores hay 19 con doctorado,
Fíjense qué importante. Hay 31 con maestría, hay 74 de nivel licenciatura y hay 4 con carrera técnica. Es decir, nuestro perfil profesional con los que cuenta actualmente esta legislatura, en mi opinión, es bastante satisfactorio. Y ahí va un primer mensaje para ustedes. El coordinador Monreal les dijo: participen en política, no dejen de participar en política. Yo complementaría: qué bueno que participan en política, pero no dejen de prepararse. No dejen de prepararse. Hoy, tener una licenciatura no basta. Las licenciaturas se han masificado y al masificarse su calidad se ha deteriorado. El otro día platicaba con un grupo de alumnos de 9º semestre de la carrera de Economía y Derecho de la Universidad Panamericana y estaba preocupada una chica porque no encontraba empleo. Y mi consejo hacia ellos fue: yo a su edad y estando en 9º semestre, por lo menos que me preocuparía es por tener empleo. Yo estaría preocupado por dónde voy a hacer mi maestría. Entonces ustedes, qué bueno que están participando en política, pero no dejen de estudiar. Tengo una hija de 21 años que dice: papá, yo quiero ser política. Digo: qué bueno que quieres ser política, hija, pero yo no te voy a ayudar a hacer política hasta que no termines cuando menos tu maestría. Yo no te voy a ayudar. Yo te ayudo a que te vayas a hacer una maestría donde puedas, o buscamos cómo la pagamos, a ver qué hacemos. Pero yo no te voy a ayudar hasta que no termines de hacer tu maestría. Entonces, qué bueno que están participando en política, pero la segunda etapa es: no dejen de estudiar. No dejen de estudiar. Aquí hay un reflejo de senadores que son senadores de la República y cuando menos un 15% trae nivel doctorado, cuando menos un 25% trae nivel maestría. Entonces, aquellos que aún no estén preocupados todavía por hacer su maestría, más les vale que se preocupen. Está otra pregunta, las voy como van saliendo. Eduardo Vázquez Saavedra, de Michoacán. ¿Dónde estás, don Eduardo? Gracias, Eduardo. ¿Cómo se crea un nuevo grupo parlamentario y cuál es el mínimo de integrantes? Un grupo parlamentario, en cuanto a tu primera pregunta, la ley orgánica nos dice que se integra por un mínimo de senadores de 5, y nos fija la propia ley orgánica que se crean en el año de la elección, es decir, te da un momento para crearlos, y deben ser senadores de la misma afiliación política. Así te dice: los senadores de la misma afiliación política podrán generar o podrán crear grupo parlamentario. En cuanto a tu respuesta se integra por un mínimo de 5, deben tener la misma afiliación política y deben presentar sus documentos que hace referencia a la propia ley orgánica en el año de la elección, en el mes de agosto del año de la elección. El reglamento te dice que después de esa fecha no se podrán crear grupos parlamentarios. Sin embargo, bueno, reitero, estamos en una organización política donde impera una lógica política. Posiblemente más adelante haya peticiones de senadores para crear grupos parlamentarios. Ahí, imperando una lógica jurídica, no procede. Sin embargo, propiciando la participación de las diversas fuerzas políticas, es como se les ha dado participación. Pero ese es el momento en cuando se crea un grupo parlamentario. Y va la siguiente pregunta, dice: en el caso del Grupo Popular, ¿en cualquier momento se puede crear un grupo? Sí son grupo, pero no son grupo parlamentario. Y por lo tanto, al no ser grupo parlamentario, no se les pueden asignar recursos, no se les pueden asignar lo que establece la propia norma. Se les da participación política porque ante todo son senadores de la República con la misma representación de los 128 y tienen derecho constitucional de expresarse. Pero como tal, como grupo parlamentario, creo que no se les ha dado ese reconocimiento de grupo parlamentario. Los beneficios de pertenecer a un grupo son los mismos que tienen los 128 senadores, pero siempre alguna vez un diputado decía: mira, junta 20, perdón por la palabra, Jorge, ya ni la conocen, dice: junta 20 flechas y trata de romperlas. No lo vas a poder. Separa una flecha y trata de romperla. Dice: es más fácil romper una pieza que 20 juntas.
Por lo tanto, la fortaleza de los grupos es su unidad, su cohesión. Esa es la fortaleza de los grupos, la unión de grupo. Sé que es difícil porque recuerden que aquí todos son iguales. Los 128 senadores son iguales. Hay un coordinador y ese coordinador es primus inter pares, pero no deja de ser igual que todos. Es la tarea difícil de un coordinador, que no obstante que es igual a todos, tiene la tarea de coordinarlos. Y a veces esa tarea es difícil, porque al fin y al cabo, si a veces uno mismo tiene conflicto interno, cuando se unen dos voluntades es más difícil conciliar dos voluntades, y luego cuando queremos conciliar la voluntad de 10, de 20, de 15 o de 60, como es el grupo parlamentario de Morena, pues es difícil conciliar la voluntad de 90. ¿Cuáles son los beneficios de pertenecer a un grupo? Bueno, ya te dije, la fortaleza del grupo, la fortaleza de la unidad. ¿Puedo no hacer grupo? Sí, puedes no hacer grupo. Al fin y al cabo, no por eso te dejas de ser senador. Dice la propia norma, aquel senador que desde el inicio decida no pertenecer a un grupo parlamentario, lo notifica y en ese momento se llamará senador sin partido. Sí hay la figura de senadores sin partido. Dice nuestro compañero Alberto Gómez Jiménez de Chiapas, ¿por dónde anda? ¿Por dónde anda Alberto Gómez Jiménez de Chiapas? Bienvenido, Alberto. Dice, ¿cuánto tiempo tardan en aprobar una iniciativa en periodo ordinario? Fíjate que... Vamos a darle el uso de la palabra a los compañeros para que ellos mismos puedan expresar su pregunta y no vas a perder tiempo, pero si quieres yo me ajusto a lo que tú digas. Vamos a... Los compañeros que tengan una pregunta van a poder utilizar el micrófono. Ahorita el compañero de Chiapas será el siguiente, después el compañero senador Orlando Rafael Reyes Gómez Galván. Primero el compañero de Chiapas, si le pueden prender el micrófono de favor. Sí, solamente con una petición, señor presidente. Claro que sí, adelante. Para los preguntadores o para los que preguntan, quisiera que no les diera más de 1 minuto o 30 segundos con tiempo corrido para que haya límite de tiempo, si no, no va a permitir, pues primero no va a haber equidad. Y segundo, se puede ampliar hasta 3 minutos si no le fijamos reglas. Entonces, el tiempo que usted determine, que se lo pongan en el cronómetro si usted lo autoriza y que sea el tiempo al que se adapten los compañeros. Entonces, adelante, compañero, como dice nuestro presidente, yo me acato a lo que él dice. Adelante, Alberto. Excelente, entonces el tiempo va a ser de 1 minuto porque ya en cualquier momento llega nuestra siguiente ponente. Entonces, por favor, compañero, y que nos apoyen con el cronómetro de 1 minuto en las pantallas. Y que le activen el micrófono al compañero. Está activado. Hola, muy buenos días. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tardan en aprobar una iniciativa en periodo ordinario? Gracias. Gracias por tu brevedad. Yo también trataré de no tardarme más de 1 minuto para responder. Procuren Así es. hablar más Ya tienes el fuerte, micrófono no prendido. Se escucha, hablen fuerte. ¿Ahí se escucha? Creo que puedes retirarte temporalmente el cubrebocas porque te permitiría un mejor... O sea, ahí confírmeme, ¿se escucha? Sí. Perfecto. La pregunta era, ¿en cuánto tiempo tardan aproximadamente en aprobar una iniciativa en periodo ordinario, abarcando todo el tema de comisiones, todo ese proceso? Gracias. La respuesta es, no hay un tiempo predeterminado. Hay tiempo para que las comisiones puedan dictaminar. Normalmente es aproximadamente 40 días para que las comisiones puedan dictaminar según el reglamento. Sin embargo, la comisión puede pedir ampliación de plazo. Es decir, puede decir el proyecto es muy enorme o puede decir muy importante, por lo tanto pido ampliación de plazo. En cuanto a tu respuesta, entonces, no hay tiempo preestablecido para que una iniciativa se apruebe. Y recuerden también que el derecho parlamentario es imperfecto. Por lo tanto, como es norma a un órgano político, a veces impera la razón política en lugar de una racionalidad de tiempo. Por lo tanto, en cuanto a tu pregunta es, no hay tiempo definido para aprobar una iniciativa. La siguiente pregunta la tiene Ulises Andrés Rodríguez López de Michoacán. Doctor, por favor, de Michoacán, si pueden activar su micrófono, si te puedes levantar para que lo ubiquen de servicios. Ya lo tienes prendido. Gracias, presidente. Mi pregunta es acerca de esta cuestión bicameral que existe. ¿No se viola el control constitucional
¿Y qué otros mecanismos hay bicamerales en el país? A ver, repite la pregunta, nada más. O sea, de la cuestión bicameral que tenemos, la comisión permanente, ¿no viola el control constitucional en esa cuestión de la autonomía justamente de las instituciones? Y en esa misma pregunta es que si existe ¿qué otro tipo por ejemplo, como la comisión permanente, qué otro tipo de mecanismos hay bicamerales? Bueno, órganos bicamerales está el Congreso General, primero. Otro órgano bicameral está la Comisión Permanente. Otro órgano bicameral están las comisiones bicamerales. Hay una comisión de seguridad, una comisión de Hacienda, o ahorita me acuerdo de su nombre. Hay una comisión también del canal del Congreso. Hay aproximadamente 5 o 6 comisiones bicamerales. Serían los órganos bicamerales. Una ventana de oportunidad para ustedes es, por ejemplo, no tenemos una reglamentación específica para los órganos bicamerales, pero además, reitero, del Congreso y de la Comisión Permanente y de las comisiones bicamerales que existen, que son 5 o 6 comisiones, 5, no recuerdo otros órganos de tipo bicameral. La Comisión Permanente, en cuanto a tu pregunta, tiene funciones muy específicas. La Comisión Permanente no legisla. La Comisión Permanente tiene funciones muy acotadas que desarrolla solamente en los lapsos que el Congreso no funciona. Por lo tanto, creo que las funciones que tiene son las que deberá tener. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a Miguel Alejandro San Nicolás García, del Estado de Hidalgo. Sale, Alejandro. Por favor, si pueden activarle el micrófono aquí enfrente. Y por favor, preséntese, compañero, y su estado nuevamente. Mi nombre es Miguel Alejandro San Nicolás García, soy del Estado de Hidalgo. Al principio de la ponencia usted hablaba de que había varias formas de llegar aquí al Senado. Una de ellas es siendo asesor del senador. Coménteme, por favor, cuáles son, bueno, si hay requisitos específicos y si hay en la ley orgánica lo menciona, cuáles son esos requisitos y cómo son la asignación de los asesores por cada senador. Gracias. Particularmente habla de secretarios técnicos. Nuestra norma se refiere a los secretarios técnicos y por ahí dice o podrán tener asesores. Los perfiles y los requisitos que debes cubrir para ser asesor de los senadores o parte del cuerpo de asesoría de los senadores, los encontrarás en el Estatuto de los Servicios Técnicos, Administrativos y Parlamentarios del Senado. Es decir, no lo mencioné, pero además de las normas, ley orgánica, Constitución, reglamentos, hay normas internas y una de ellas es el Estatuto de los Servicios Parlamentarios y Técnicos del Senado. Si te metes a la página de internet, busca el documento denominado Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Técnicos y Administrativos y ahí te van a detallar cada uno de los requisitos para los diferentes cargos las funciones y los requisitos para los diferentes cargos que puedas desarrollar aquí en el Senado. Sí, efectivamente, podrá ser asesor, podrá ser incluso secretario técnico, podrá ser parte del órgano institucional, como en mi caso soy parte de la institución. Mi función no pertenece a ningún grupo parlamentario, sino es una función totalmente apartidista y ahí encontrará los diferentes perfiles. Muchísimas gracias, doctor. Ahora tenemos una pregunta del compañero David Sánchez Romero, del Estado de México. Adelante, David. Hola, muy buenos días. Mi nombre es David Sánchez Romero, del Estado de México. Y bueno, nos hemos dado cuenta que en los últimos años el Congreso ha tenido un exceso de iniciativas. Incluso hay críticas al respecto de la legislativitis. Tristemente se ha entendido que el mejor legislador es aquel o aquella que más iniciativas o reformas mete en su periodo de sesiones. Sin embargo, me parece que deberíamos de evolucionar a un Congreso que audite más que se te la pase metiendo iniciativas que muchas veces no tienen incluso ningún sentido. Por eso me gustaría saber cuál es su opinión a través de este tiempo respecto de si tenemos que evolucionar como Congreso para que llamemos incluso al gobierno federal, a los gobiernos locales,
a rendir cuentas y vayamos evolucionando más allá de solicitar iniciativas como legisladores a rendir cuentas a quienes ejercen distintos espacios de poder. Muchísimas gracias. Bueno, primero te destaco que la Constitución ni las normas internas ponen límite al derecho de iniciativa. Por lo tanto, pedirle al legislador que no presente iniciativa sería violentar su derecho. Es decir, las normas no establecen ningún requisito, ni siquiera ningún filtro al derecho de iniciativa y está en la Constitución. Sin embargo, recuerden que, como dije al principio, tiene tres funciones: la legislativa, la representativa y la que tú acabas de mencionar, la función de control. Y sí, efectivamente, coincido en que la función de control en el Congreso mexicano debe retomarse con mayor vigor. Efectivamente, tienen un poco retraída la función de control y sí podría, es decir, no dejar de presentar iniciativas. El derecho está ahí, debemos respetarlo, pero sí deberíamos impulsar más la función de control que desarrollan las cámaras. La función de control se puede realizar a través de preguntas parlamentarias, a través de puntos de acuerdo, a través de comparecencias, a través del análisis del informe presidencial, a través de diferentes mecanismos que permitan, como tú dices, que no tan solo el Ejecutivo, sino las diferentes instancias del Ejecutivo y los propios órganos autónomos rindan cuentas. Es importante, incluso el propio Congreso está obligado a rendir cuentas. Es decir, el control, como decía yo, debe ser intraorganizacional, intraórganos, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Pero rematando, creo que no hay por qué limitar el derecho de iniciativa porque no lo limita la propia Constitución. Sin embargo, sí deberíamos reflexionar en acentuar un poco más las funciones de control que desarrollan las cámaras. Justamente es algo que debieran ejercer las minorías. Es obvio que las mayorías no estarán interesadas en funciones de control, pero sí las minorías. Ahí es un llamado a las minorías que deben acentuar sus funciones de control, porque al fin y al cabo hay diferentes mecanismos. Dice la Cámara a petición de una cuarta parte de sus miembros o del Senado a petición de la mitad, es decir, no te pide mayoría para ejercitar, por ejemplo, las comisiones de investigación, que es otro mecanismo de control que establece la propia Constitución en su artículo 93. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos a darle el uso de la palabra al escaño 61 del senador Orlando Rafael Reyes Gómez. Con la venia de la presidencia, muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros parlamentarios. Consultarle y agradecerle, doctor Garita, siempre un honor escucharlo y ser formados por parte de toda esta expertise que desde los 27 años, como usted esbozaba en su ponencia, sin lugar a dudas tiene mucho que brindarle a esta soberanía. Compartirle en dos sentidos. La pregunta es en una situación más de criterio personal y de experiencia. Como usted sabe, esta soberanía ha sido articulada de la siguiente manera: 64 de estos escaños fueron de mayoría relativa en la fórmula 1 y 2 de cada uno de estos estados para representar al Pacto Federal. Es cierto que también existen 32 más que serán de primera minoría, pero la pregunta estriba en lo siguiente: ¿los siguientes 32 de lista nacional serán necesarios hoy por hoy cuando entendemos lo que representa esta soberanía para que de esa manera pueda llevarse a cabo la labor legislativa de este recinto? Es cuanto. Muchas gracias. Hay diferentes iniciativas, la idea no es nueva, que piden, como dijera nuestro compañero, eliminar los diputados de representación proporcional y en el caso del Senado eliminar a los senadores de lista nacional. La idea no es nueva, ha habido diversas iniciativas. Sin embargo, en mi opinión, como está integrado el Poder Legislativo, está integrado bien. 500 diputados, 128 senadores. Yo no sería de la idea de quitar 100 diputados o 200. No, al contrario. Creo que la representación está bien dada. Actualmente aquí tenemos 8 fuerzas políticas. Incluso por ahí, como dijo nuestro compañero, surge una 9ª fuerza política con el Grupo Plural, que es una corriente de expresión.
Y creo que el Parlamento es eso, el Parlamento es discusión, el Parlamento es concertar voluntades, el Parlamento es buscar acuerdos. Fíjense ustedes, el Parlamento es un órgano colegiado donde convergen diversas fuerzas políticas y donde se intenta conciliar opiniones, o por lo menos deben ser debatidas, a fin de llegar a soluciones comunes o al menos a la posibilidad de coexistir. Es decir, no tengamos miedo a la diversidad. Pueden ser 500, pueden ser 600. Escuchémoslos a todos. Conclusión, los 500 diputados y los 128 senadores, en mi opinión, tienen razón de ser. Las cámaras están integradas de manera correcta. Hay diferentes iniciativas para reducirlas. En su momento los legisladores las discutirán. Ellos tomarán la mejor determinación, pero en cuanto a la respuesta en este momento, los 500 diputados es correcto. Los 128 senadores es correcto. Tal vez podríamos quitar el principio de lista nacional, tal vez. Pero ni así, fíjate, ni así yo lo dejaría en 128 senadores y solamente me iría a dos principios, al principio de mayoría relativa y al principio de lista nacional. Yo quitaría el principio en todo caso de la primera minoría. Es decir, manteniendo el mismo esquema que en la Cámara de Diputados. Pero en cuanto al número, yo lo dejaba en 128 y lo dejaba en 500. Es mejor escuchar a todos los que quieran hacerse escuchar. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Ahora vamos a darle el uso de la palabra, por favor, al escaño número 12, al compañero de Chiapas. ¿Qué tal? Bienvenido. Compañera, discúlpeme, no me ha llegado la información, pero si gusta, en este momento hago un exhorto a las secretarias de la mesa directiva para que pueda acercarse a su lugar y así pueda recibir su pregunta inmediatamente. Y tiene toda la razón, la colocaremos en orden de prioridad. Muchísimas gracias por el comentario. Para que participen las mujeres, igual cualquier compañera se le invita a que realice sus preguntas. Y bueno, continuamos con la pregunta del escaño número 12 del compañero senador de Chiapas. ¿Qué tal? Gracias, presidente. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, amigos y amigas parlamentarios de todos los estados de México. Un placer escuchar la ponencia tan importante que tiene para nosotros, doctor Garita. Mi pregunta es breve y clara. Yo creo que esta pregunta nos servirá a todos para poder más adelante, en el ejercicio legislativo, tomar las decisiones correctas. ¿Cuál cree usted que es la clave en la negociación de los acuerdos y lograr el éxito sin morir en el intento? No, fíjate que ahí no tengo mucha experiencia en negociar acuerdos, pero si me preguntas normas de negociación, la primera norma que yo te diría es: deberemos entrar con una posición de ganar-ganar. Es decir, no entro para avasallarte, sino vamos a entrar a una negociación para que ambos ganemos. Acuérdense del esquema ganar-ganar. No lo que yo gane, tú lo pierdes, sino busquemos un mecanismo que nos permita a ambos ganar-ganar. Primer principio. Segundo principio, cuando entro a una negociación te debo reconocer como mi igual. Es decir, si yo traigo atrás 50 votos y tú traes 20, no voy a entrar a avasallarte porque 60-20 o 50-20, sino voy a entrar con la conciencia de que tus 20 votos pueden fortalecer la decisión de los 50. Por lo tanto, no entro viéndote como alguien inferior por tus 20 votos, sino debo entrar viéndote como algo igual, igualdad. Y finalmente, una negociación es circunstancial, pero una relación debes construir relaciones de largo plazo. Es decir, nuestra relación no se va a terminar en este acuerdo. Vayamos a una relación de largo plazo y eso te va a dar mejor resultado en cualquier negociación. Y finalmente, además de la negociación de largo plazo, debes separar en todo momento el asunto de lo personal.
No debes meter las cosas personales en el asunto a negociación. Si aplicas esas 4 técnicas de negociación, creo que a cualquier negociación que entres vas a salir victorioso. ¿Alguna duda? A cualquier negociación, hasta con tu novia. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Ahora le damos el uso de la palabra a Julia García Lujambio, del Estado de Querétaro. La compañera senadora, por favor, si nos hace el favor de levantarse. Es el escaño número 75, 76. Ya puede hablar, compañera, adelante. Ahí. Bueno, mi pregunta es con relación a la inconstitucionalidad que se ha declarado. Acérquese más, compañera, por favor, al micrófono. Sí, claro. Mejor me siento. Mi pregunta es en torno a la inconstitucionalidad de ciertas leyes que ha declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vicios propios. Tengo entendido que esto significa que no se cumplen todos los requisitos del proceso legislativo. Mi pregunta es, ¿qué tanto afectan los detalles y las minucias en que se pueda declarar inconstitucional una ley por este motivo? Gracias. Mira, en un órgano político como este, también ustedes lo verán, la negociación política, el acuerdo, la facilidad del procedimiento legislativo muchas veces atenta contra la calidad de las normas. Sin embargo, se justifica porque recuerden que en este tipo de órganos las leyes no son lo técnicamente deseables, sino lo políticamente posibles. Anoten esa frase. Las leyes no son lo técnicamente deseables, sino lo políticamente posibles. Y al hacer técnicamente lo políticamente posible, es que también aunque haya minorías, debes escucharlas. Debes buscar una negociación que deje satisfechos a todos. Y a veces justamente es cuando pasa a segundo plano la técnica legislativa, porque se prioriza el acuerdo político, se prioriza la mayoría lograda. Y a veces, en aras del poco cuidado de técnica legislativa, es cuando las leyes ya que salen hacia el campo de aplicación social son impugnadas y a veces la Corte termina enmendándonos la plana. Qué bueno que esos mecanismos existen, porque al fin y al cabo son mecanismos de control constitucional que prevé la propia norma fundamental. No deberían ser, de acuerdo, pero yo los justifico porque al fin y al cabo este es un órgano político que prioriza el acuerdo, que prioriza la discusión, que prioriza la convivencia, incluso aún en contra de la técnica finita o la técnica legislativa para elaborar leyes. Coincido contigo, no debería ser. Sin embargo, ubícate en la lógica política de un órgano con 128 representantes, con 128 opiniones, con 128 visiones de la realidad. Entonces, es lo que puede hacer que el producto legislativo sea deficiente. Y no acepto que haya fallas en el procedimiento. Aquí en el Senado particularmente somos estrictamente rigurosos en respetar los procedimientos. Tal vez el contenido, ahí ya no podemos influir mucho porque el contenido tiene otros orígenes, tiene otras motivaciones. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a la compañera del escaño número 14, por favor. Adelante, senadora. 15, una disculpa. ¿Buenos días? ¿Se escucha? ¿Sí? Escuchamos bien. Buenos días. Una de las facultades del Senado de la República pues, es analizar la política exterior. Y mi duda es si dentro de esta facultad puede sancionar o frenar acciones del presidente o el canciller si en caso de que contravengan pues, el interés nacional de la política exterior. Gracias.
Sí, definitivamente sí. El Senado dice, analiza la política exterior para analizarlo, para realizar esta función de participación en la política exterior. Puede desde el análisis del informe de gobierno, aquí ratificamos al personal diplomático, aquí aprobamos los tratados internacionales que firma el Gobierno de México y efectivamente si tenemos funciones de análisis de la política exterior, de poder llamar al canciller a comparecer, si tenemos funciones de aprobar instrumentos internacionales, pues en todas esas actividades puede ejercer funciones de control. Creo que sí las puede realizar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ahora, por favor, el uso de la palabra sería para la compañera del escaño número 45. ¿Ya? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, más que... No es una pregunta, es un comentario y esto es respecto a que se me hizo sumamente importante el hecho de que haya mencionado que en la Cámara de Senadores no solo pueden desempeñarse los que hayan estudiado la licenciatura de Derecho, sino también otras licenciaturas como lo es las Ciencias Políticas. Esto porque soy política en proceso de la Universidad Autónoma Metropolitana y sí he escuchado comentarios así como de que solo pueden desempeñarse los abogados porque son los que se encargan de las leyes, pero siento yo que también necesitan de los politólogos para llegar a acuerdos y así. Discúlpeme, doctor. Compañera, ¿podría repetir su nombre y estado? Sí, Lice Román Reyes, del estado de Guerrero. Muchas gracias. Doctor, continúe, por favor. Gracias. Mira, tan solo analizar el número de comisiones, que son 46, y las diversas materias que abarcan las comisiones. Hay ecología, género, jóvenes, deporte, agricultura, diversas materias, es decir, donde requieres especialistas en esa materia. Por lo tanto, reitero que pues yo rechazo de entrada que el Poder Legislativo sea campo exclusivo de los abogados. Nos hace falta la visión de los politólogos, nos hace falta la comprensión social de los sociólogos. Incluso hay una comisión de salud. Aquí en el Senado, por ejemplo, tenemos 4 o 5 médicos. El actual presidente de la Comisión de Salud es médico. Por ejemplo, nuestra presidenta de la Comisión de Educación también es médica. Es decir, no creo que haya limitante para ningún tipo de profesión a efecto de poder desarrollarse profesionalmente aquí en el Senado. Al contrario, incluso tenemos deficiencias de profesionistas aquí en el Senado. Llévense como tarea para aquellos que quieran, para aquellos que les dé tiempo. No conozco un doctor en Derecho Internacional, por ejemplo, que trabaje en el Senado. Si ya están a punto de hacer una maestría o un doctorado, busquen ese campo de acción y verán que en un futuro así los puede contratar el Senado, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Bueno, el tiempo se nos ha acabado para la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, vamos a darles la opción, porque es su derecho, con base en el reglamento, a poder hacerlas en uno de los papelitos que se les está entregando por parte de los compañeros del Senado, en el cual van a poder realizar sus preguntas. Nosotros las vamos a entregar, posteriormente se las vamos a entregar al doctor Garita, que nos haga el favor de responderlas, y en la Gaceta Parlamentaria, que se publicará posteriormente, vamos a dar respuesta. Ahora, agradecemos realmente esta excelente participación del doctor Arturo Garita. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Y vamos a entregarle un reconocimiento. En los trabajos que van a desarrollar ustedes, encontrarán compañeros de mi área con este gafete. Con este gafete dice un sello del Senado, Secretaría de Servicios Parlamentarios. Cuando tengan alguna duda procedimental o de reglamento,
o busquen mecanismos para hacerse escuchar o para participar o para presentar propuestas, acérquense con ellos. Oye, ¿cómo le puedo hacer para esto? Y ellos tienen la instrucción de darles la asesoría correspondiente. De todos modos, si me es posible, yo estaré asomándome a sus trabajos y si con toda libertad nos pueden preguntar o pueden hacer algún comentario, estaremos en la mejor disposición. Gracias por su presencia. Me da gusto ver a jóvenes interesados en la política, pero más que nada los invito a que no dejen de prepararse. El prepararse es lo que les permitirá, por si les va mal en la política, cuando menos tener algún oficio para defenderse en la vida. No dejen de prepararse. Bienvenidos y gracias. Le entregamos un reconocimiento, doctor Garita, por su valiosa participación en el Parlamento Juvenil 2021. Muchas gracias, muchas felicidades. Enhorabuena. Jóvenes, tendremos un pequeño receso.